Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 2.7. Reglas de la técnica relativa a la resistencia. Llegados a este punto, creo que podemos asentar ciertos principios generales que sirven de guía en la demostración de nuestro procedimiento técnico. Estas reglas no serán órdenes ni leyes, sino más bien indicadores que señalen la dirección general. Todas las reglas han de aplicarse con elasticidad según el paciente, el analista y la situación. Una medida técnica solo es válida si uno comprende el problema clínico, las capacidades del paciente y los fines que uno trata de lograr. Puede llegarse a la misma meta tomando sendas traveseras y dando rodeos, pero en un viaje largo es de importancia práctica tener en la mente un mapa de carreteras que indique el terreno, la topografía, los obstáculos, etc. Las reglas que siguen son esas indicaciones y son particularmente válidas cuando uno se siente perdido o vacilante. Freud denominaba las reglas que él puso recomendaciones y uno pretendía que se aceptaran incondicionalmente. Le parecían tales la diversidad de constelaciones psíquicas y la abundancia de factores determinantes que toda mecanización de las técnicas debía resultar ineficaz a veces. No obstante, creía que ciertos procedimientos eran útiles para una situación corriente. Freud, 1913b, página 123,426. Capítulo 2.71. Analizar la resistencia antes que el contenido, el yo antes que el ello, y empezar por la superficie. En los primeros días del psicoanálisis, la técnica se centraba en el intento de obtener los recuerdos reprimidos y la tarea era sencillamente volver consciente lo inconsciente. Podía obviarse las resistencias haciendo interpretaciones a partir de las asociaciones libres del paciente. No tardó Freud en comprender que su empeño era errado, que lo terapéuticamente eficaz no era la obtención del recuerdo olvidado, sino la superación de la resistencia. Los recuerdos obtenidos, estando las resistencias todavía intactas, serían incapaces de lograr un cambio porque sucumbían como anteriormente ante las fuerzas de la resistencia. 1913b, página 141,436. En 1914 declara Freud que la misión del analista era analizar e interpretar las resistencias del paciente. Si lo logramos, el paciente descubriría muchas veces recuerdos olvidados y establecerá las conexiones debidas. 1914c, página 147,437-8. Al reconocer el papel capital de las fuerzas de la resistencia, reemplazó a la antigua formulación tópica de hacer consciente lo inconsciente, una formulación dinámica. Analicemos las resistencias antes que el contenido. Fenichel, 1941, página 45. Esta formulación no contradice a la antigua, sino que la modifica. Hacer consciente lo inconsciente solo es útil si al hacerlo se altera la dinámica de un conflicto neurótico. No tiene caso descubrir lo reprimido para que se halle con las mismas fuerzas defensivas que ya lo reprimieron antes. Primero debe producirse un cambio en la entidad resistente. Los diversos procedimientos para el análisis de la resistencia, véase sección 2.6, apuntan a producir alteraciones favorables en las fuerzas resistentes. Es conveniente ahora presentar el punto de vista estructural porque aclara aún más nuestra tarea terapéutica. Nuestro objetivo último es permitir que el yo se las arregle mejor con el ello, el superyo y el mundo exterior. Freud, 1923, página 56-7,29-30. En el proceso del análisis puede considerarse que el yo del paciente tiene dos aspectos y funciones diferentes. El yo inconsciente y racional es el iniciador de las defensas patógenas
y se ve como el yo que siente y experimenta durante el tratamiento. El yo consciente, razonable es el aliado del analista y aparece clínicamente como el yo observador del paciente durante el análisis. Serva 1934. La regla técnica de que uno debe analizar la resistencia antes que el contenido puede expresarse estructuralmente. Se debe analizar el yo antes que el ello. Freud, 1933, página 80,916. Fenichel, 1941, página 56. Más exactamente, las intervenciones del analista deben tender a hacer que el yo razonable del paciente se las arregle mejor con las antiguas situaciones de peligro. En el pasado, el paciente sentía esos peligros demasiado amenazadores y su yo irracional instituyó las defensas patógenas que ocasionaron los síntomas neuróticos. En la situación analítica, con la ayuda de la alianza de trabajo y la debida secuencia de interpretación, esperamos que el yo razonable del paciente expanda sus facultades a medida que se vaya familiarizando con el modo como puede operar ahora en comparación con el pasado, cómo evaluaba otrora el peligro y cómo podría ahora reevaluar esos peligros, etc. La elaboración con el yo observador del paciente y la mostración de cuán poco razonables son las operaciones del yo que siente y experimenta posibilitan que el yo razonable ensanche su soberanía. Analizamos la resistencia antes que el contenido o el yo antes que el ello, de modo que cuando interpretamos para el paciente el contenido arrinconado lo tratará de modo más propio y con la mera repetición de sus pautas neuróticas pasadas, con el fin de esclarecer el razonamiento que sustenta estas formulaciones. Permítaseme un ejemplo clínico. Un paciente joven, el señor Z1, que llevaba aproximadamente año y medio de análisis, empieza la sección relatando el sueño siguiente. Soñé que yacía en una cama enorme, estaba totalmente desnudo. Una mujerota entró y dijo que tenía que bañarme y se puso a bañarme el órgano genital. Yo me puse furioso y me avergoncé porque mi genital no se puso erecto. Quedo callado y el paciente empieza a hablar. He aquí el meollo de sus asociaciones. La mujer del sueño se parecía a una amiga de la familia. En realidad, parecía la madre de mi buen amigo John. Es también amiga de la familia y sobre todo de mi madre, pero no es como mi madre. Ella no está mimada. No es una chiquilla mimada como mi madre. Me gusta esa mujer. A menudo deseé tener una madre como ella. Pausa. En el fin de semana tuve una conquista y nos entregamos al jugueteo sexual. Pausa. Es una mujer casada y ella estaba deseándolo. De hecho, ella fue la de la iniciativa. Las mujeres que se conducen así son como prostitutas. No saben lo que es el amor, solo les interesa el sexo. Lo que quieren es que uno les dé gusto. Hablar de todas estas cosas me hace sentir a disgusto. Pausa. Llegados aquí, me parece evidente ante todo que nos la sabemos con una situación en que el señor Z se debate entre la manifestación y la ocultación de ciertos deseos y temores sexuales infantiles. Si examinamos el contenido manifiesto del sueño, así como sus asociaciones, no es muy fácil reconocer que este material está relacionado con el paciente de niño, acostado en una cama grande y con el infantil deseo de que su madre le acariciara el pene, pero también con algo de vergüenza y enojo porque su pene no es tan impresionante como el de su padre. Lo enfadan esas mujeres que prefieren los penes grandes, pero también quiere que jugueteen con el suyo. Ahora todo este contenido es bastante claro, pero sería erróneo pasar a interpretar algo de ello del paciente.
porque también es evidente en el señor Z hay fuertes tendencias a huir de todo esto, a ocultarlo, a disimularlo. Nótese cuán entonado, evasivo e improductivo es su lenguaje. Estaba totalmente desnudo. Una mujer se pone a bañar mi órgano genital, que no se puso erecto. Nos entregamos a un jugueteo sexual y después el reconocimiento franco. Hablar de todas estas cosas me hace sentir a disgusto. En semejante situación, en que cierto contenido reprimido pasa al primer plano, pero hay también considerable resistencia, me parece inútil pasar al contenido arrinconado sin haber analizado antes y traslaborado parcialmente alguna resistencia del paciente. Si yo tratara de señalar al turbado Z, que parece desear que alguna persona maternal le acaricie el pene, me acusaría airadamente de ser un viejo licencioso, o se quedaría en un silencio helado. Estoy bastante seguro de ello porque en otras ocasiones reaccionó de ese modo, incluso después de haber yo intentado laborar con sus resistencias. Ya se ha tratado el señor Z en la sección 2.52 y 2.54. Por eso, decido laborar primeramente con estas y solo después que vea indicios de cambio en ellas trataré de enfrentar el contenido. Cuando queda callado le digo, parece usted turbado hoy al tratar de contarme sus experiencias sexuales. Hasta su lenguaje parece afectado. Digo hoy porque hubo ocasiones en que consiguió ser más franco en materias sexuales y así le recuerdo el hecho. Replica Z. Bueno, pues, de nada sirve ser crudo. Pausa. No sé qué clase de lenguaje usar aquí. Con frecuencia me pregunto cómo reaccionaría usted ante un lenguaje vulgar. ¿Cómo reaccionaría si yo dijera las primeras palabras que se me vienen a la mente? Después de lo que dijo usted, comprendí que tal vez sea eso lo que usted quiere. Pausa. Sí, no es usted quien me desaprobaría, sino yo. Yo no apruebo ese tipo de lenguaje vulgar. Pausa. El sueño era tan vivido y los sentimientos que suscitaba tan fuertes. Me sentí tan infantil. Siento ahora que por esta vez el paciente ha conseguido laborar venturosamente con algunos aspectos de su resistencia de transferencia. Comprende que estaba proyectando en mí sus sentimientos de desaprobación y que eran unos sentimientos impropios. Podíamos haber proseguido con esta resistencia, pero en aquel momento parecía listo para seguir con el contenido del sueño, porque espontáneamente vuelve a los sentimientos que en él tenía. Por eso vuelvo a intervenir. Se sintió usted enojado y avergonzado, pero ¿qué sintió en el sueño cuando la mujer se puso a acariciarle el pene? Debe observarse aquí que yo voy un paso más allá que el paciente, porque yo no empleo su lenguaje afectado, empleo el lenguaje corriente y hablo sin rodeos. Digo que la mujer le acariciaba el pene, no que se lo bañaba. El paciente responde al principio por el silencio, después dice, sí, al principio me gustó, pausa. A continuación dice que cuando estuvo con ella, con aquella conquista suya, ella le hizo eso, jugueteó con su pene. Pero desea declarar que fue ella la que quiso, no él. No obstante, tiene que reconocer que le gustó, en realidad le gustó muchísimo. Y si tiene que reconocerlo, prefería ese tipo de placer sexual a cualquier otro. Pero por alguna razón le parece que está mal. Pausa. La mujer era casada, su marido era un personaje importante. Estaba encantado de engañar a su marido, pero en realidad no lo engañaba tanto, porque estaban separados. No era una victoria verdadera, sino vana. Es como en mi trabajo, parece que estoy trabajando mucho, pero ni es un trabajo verdadero, ni trabajo tanto. Así es todo, no quiero hacer nada, quiero que me den algo. Siempre hago como que estoy en actividad, trabajando,
intensamente, pero en realidad lo que quiero es que alguien me dé algo. El paciente parece estar trabajando bien y su resistencia ha desaparecido por ahora. Entonces hago otra interpretación. Digo que me parece como que gozaba con la sensación de que una mujer alta le proporcionara placer sexual y que si bien le gustaba, también estaba avergonzado porque se sentía como un niño. A esto responde el paciente que sí, que en el sueño era tan grande como la cama, tan enorme. En comparación, él debía parecer muy pequeño. Hace una pausa y dice: ¿piensa usted que esto tenga que ver con mi madre? ¡Qué asco! Sí, a eso vamos. La mujer con quien tuve la cita, los mismos muslos que me parecían tan repulsivos en mi madre. Este ejemplo clínico ilustra que empezando por la resistencia fue posible hacer una verdadera labor analítica con ese paciente. Creo que si yo hubiera esquivado la resistencia e ido directamente al contenido, se hubiera producido una cólera negativa, y si no, una discusión intelectual o una sumisión, sin emoción ni insight verdaderos. Sirviéndonos de ese fragmento clínico como de una ilustración, tenemos de reexaminar las fundamentaciones de la regla técnica de analizar las resistencias antes que el contenido. Para que una interpretación o confrontación sea eficaz, tenemos que estar seguros de que el paciente puede percibir, entender, captar la interpretación o confrontación. Por eso debemos asegurarnos de que el paciente tiene a su disposición un yo razonable. Analizamos primero las resistencias, porque ellas se opondrían a la formación de un yo razonable. Más exactamente, el paciente conturbado tiene un nido desconcertante. Perderé incluso lo poco que tiene de razonable. Tengo que elaborar en el campo en que pueda servirse de ese yo razonable limitado suyo. Señalo que se siente turbado, y eso es evidente. Eso es accesible a su yo razonable. Eso no le hará correr. Puede hacerle frente. Me pregunto con él qué le turbó hoy, y así le recuerdo indirectamente que no siempre está turbado y desconcertado. Al principio se defiende de modo poco razonable y dice que no tiene caso hablar con crudeza y se pregunta cómo reaccionaría yo a ello. Su yo razonable, que no se siente apartado y solo, da un gran paso hacia adelante, aumenta su capacidad de ser razonable y osa reconocer que no soy yo quien lo desaprobaría, que es él mismo. Comprende entonces que su reacción es impropia, examina su comportamiento analíticamente. Ha formado una identificación parcial y temporal, una alianza de trabajo frente a su resistencia. Yo he señalado en su comportamiento algo que podría seguir y entender conmigo. Al formar esa alianza conmigo, su yo razonable se hizo más fuerte y ahora se atrevió a examinar analíticamente lo que había sentido. Yo he logrado producir una división en su yo, que ahora tiene dos funciones, una de sentir y una de observar. Entonces ha podido incrementar su yo razonable y observador. El excelente trabajo de Sterba, 1934, es una lectura esencial al respecto. Mi conturbado paciente se hubiera enojado o distanciado y no hubiera laborado conmigo si yo hubiera empezado por el desconcertante contenido de sus sueños y sus asociaciones. Yo empecé por algo accesible a su yo consciente, algo que estaba más dispuesto a reconocer que su propio sentimiento. Para citar otra formulación topográfica, empecé por la superficie. Freud, 1905a, página 12,603. Fenichel, 1941, página 44. Apelé a su razón y pudo reconocer razonablemente que se había quedado desconcertado. Entonces se produjo una alianza de trabajo conmigo y él mismo pudo entonces analizar
su impropia reacción de transferencia para conmigo. De no haberlo hecho, yo lo hubiera interpretado para él. Entonces tuvimos un fuerte yo razonable con que elaborar y yo pude abordar el doloroso material oculto. Decidí trabajar con su deseo de que lo acariciara una mujer grande, porque sus fantaseos de masturbación todavía eran una gran fuente de culpabilidad para él, que había ya hecho varios intentos vacilantes de elaborar en ello anteriormente. Sentía que si podía hacerlo, reconocer la índole infantil de sus deseos sexuales, podía entender mejor su sentimiento de culpabilidad, su impotencia y su vergüenza. Le pregunté qué había sentido cuando la mujer empezó a acariciarle el pene, porque había omitido visiblemente ese punto en el relato de su sueño y no había revelado las reacciones sexuales que tuvo cuando su amiga se lo hizo. La intervención fue muy fructífera porque volvió a debatirse con sus resistencias y al final comprendió que prefería aquel placer sexual pasivo a cualquier otro. Me pareció entonces que podría estar listo para enfrentarse al hecho de que eso era infantil, es decir, incestuoso. Por eso lo llevé en esa dirección, apuntando que aquella actividad lo avergonzaba porque le hacía sentir como un niñito al que le diera algún placer sexual una mujerona. Siguió el camino y se debatió con aquella cuestión. Reconoció que le gustaba engañar a los maridos, comprendió que era una victoria vana y a continuación osó pensar que podría tratarse de su madre, diciendo primero: ¿piensa usted que esto? Y por fin lo aceptó y lo confirmó. A medida que avanza aquella sección, su pequeño yo razonable se fue ensanchando y pudo luchar triunfalmente con todo género de resistencias. Durante toda aquella hora pudo observársele batallando con sus resistencias. Si éstas hubieran adquirido mayor poder y hubieran detenido el crecimiento de su yo razonable, hubiera sido necesario seguir laborando con las resistencias y olvidarse de la labor con el contenido. Son fundamentales estas reglas de técnica: analizar la resistencia antes que el contenido, el yo antes que el ello, y empezar desde la superficie. El trabajo con el contenido puede ser más interesante, más chispeante. El trabajo con las resistencias es más lento y pesado. Pero si no se analizan las resistencias del yo, la labor analítica acabará por estancarse. El paciente terminará, regresará destructivamente, o el análisis se convierte en un juego intelectual o una satisfacción oculta de la transferencia. La regla que manda analizar la resistencia antes que el contenido no debe entenderse como que significa analizar la resistencia sola o abordarla primero y olvidar el contenido por completo mientras no se resuelva la resistencia. De hecho, no siempre hay una dicotomía marcada entre resistencia y contenido. En los diferentes ejemplos que llevo dados hay muchas ilustraciones de cómo la resistencia se vuelve contenido y cómo un contenido dado puede usarse a manera de resistencia. Además, el análisis de toda resistencia nos lleva a su historia, que es contenido. Finalmente, podemos emplear algo del contenido para que ayude a revelar la resistencia. La regla técnica fundamental significa que la interpretación del contenido no será efectiva, sino que cuando las resistencias significantes hayan sido debidamente analizadas. El último ejemplo del paciente conturbado lo ilustra claramente. No hubo labor con el material mientras no superó su resistencia de transferencia en grado apreciable. Pasemos a ver ahora un ejemplo de empleo del contenido con el propósito de contribuir al análisis de la resistencia. Una paciente, la señora K., empieza una sección en el cuarto año de su análisis contándome los siguientes sueños. 1. Me están fotografiando desnuda, recostada en diferentes posiciones, con las piernas abiertas y con las piernas cerradas. 2. Veo a un hombre
que tiene en la mano una vara curva. En ella estaba escrito algo que debía ser erótico. Un pequeño monstruo rojo, espinoso, mordía a ese hombre con minúsculos agudos dientes. El hombre tenía una campana pidiendo socorro, pero solo yo le oía y al parecer no me importaba. Permítaseme añadir que esta paciente llevaba varias secciones laborando con el problema de su temor de los impulsos homosexuales, que relacionaba con su sexualidad clitoral, por oposición a su sexualidad vaginal. Ahora que había conseguido tener un orgasmo vaginal, se sentía con más audiencia para explorar esas regiones. Además, nunca había sentido realmente su envidia del pene y solo últimamente había comprendido que su actitud «estoy encantada de ser mujer» no hubiera servido para hombre. Era una defensa contra su hostilidad honda y hasta entonces intacta respecto del pene viril. Sabiendo todo esto, es evidente que el contenido manifiesto del sueño es una continuación de esas cuestiones. Ser fotografiada desnuda tiene relación con problemas de revelarse desprovista de pene. El hombre de cuya vara no hace caso es seguramente su analista. El monstruo rojo con que éste se debate podría representar una proyección de o un desquite por lo que siente acerca del genital masculino. La paciente empieza hablando en un tono de voz algo triste y hueco. Relata los planes para una fiesta que va a dar a su hijita de 2 años y medio. Espera que ésta se divierta, que no se trate de una de aquellas terribles fiestas que cuando ella era niña. Ha salido con su novio y resulta que lo mordía. Le reprochaba su pasado decadente, que había sido un tenorio, un perdido. Pausa. Su menstruación lleva un día de retraso y cree estar encinta, pero no parece preocuparle. Pausa. Siente que tiene dentro algo malo, algo repulsivo, algo que le recuerda lo que sentía el hombre de El Inmoralista, a quien repelía la tuberculosis de su esposa. Pausa. Fui a una fiesta aburrida y me disgustó mucho. Silencio. Quisiera que usted dijera algo, me siento vacía. Me enfurecí con mi niña y le pegué, y después ella fue muy cariñosa. Silencio. Me siento distante y lejana. Intervengo ahora y digo, se siente usted lejana y vacía, porque parece que tiene miedo de ver aquel odioso monstruo dentro de usted. La paciente responde, era un monstruo rojo, exactamente un rojo oscuro, parduzco, como sangre menstrual vieja. Era un demonio medieval, como los que se ven en los cuadros del Bosco. Así soy yo. Si yo fuera un cuadro, así sería, llena de todo género de demonios sexuales, movimiento intestinal, homosexual y odio. Supongo que no quiero ver mi odio de frente por mí, por Bill, por mi hija y por usted. En realidad no he cambiado y yo que creía haber hecho muchos progresos. Silencio. Intervengo. Últimamente descubrimos un nuevo monstruo, su ira por el pene de los hombres y su disgusto por su vagina, y quiere usted rehuirlo yéndose al vacío. Replicó la paciente. Parece usted tan seguro de sí como si todo lo hubiera resuelto. Tal vez yo esté huyendo. Leí un libro de un hombre que daba coñac a una mujer para que se emborrachara y así fuera una mejor compañera sexual. Y ella se hacía la borracha para poder dar suelta a sus verdaderas emociones. Quizás yo sea así. Yo les enseñaría a ustedes los hombres de lo que soy capaz sexualmente. A veces tengo la impresión de que bajo esta dócil apariencia de esclava tengo una vena de grandiosidad. Yo les enseñaría a ustedes, pobres jodedores, lo que era usar el pene si tuviera uno. Si mientras Bill se esforzaba la otra noche cuanto podía por darme gusto,
lo miré y me cruzó como un relámpago por el cerebro. ¿Quién es el esclavito ahora? Y en cuanto a la vara, ahora recuerdo que una vez le pregunté a usted con qué vara medía la neurosis. No me gusta sentirme tan idiota y a veces es usted y este análisis quien me hace sentirme así. Yo podría ser tan acertada como usted si me atreviera, pero después temo quedarme sin usted o serle repulsiva y que usted me abandone. Creo que ahora tengo más confianza en usted. No es de esperar que Bill aguante todo esto, pero usted debería poder. Ofrezco este fragmento de sección para mostrar cómo laboré con la resistencia de la paciente, trayendo a colación el contenido para que me ayudara. Interpreté que ella se fugaba al vacío para rehuir el monstruo de su envidia del pene, su odioso pene interno y su identificación masculina. Esta formulación la ayudó a reconocer que estaba tratando de negar y después de proyectar ese odioso introyecto sobre mí y su novio, pudo ver su efecto productor de resistencia y logró empezar a explorarlo dentro de sí. El esclarecimiento del contenido la ayudó a laborar con su resistencia de transferencia hostil depresiva. Para un próximo audio tendremos el capítulo 2.72. El paciente determina el tema de la sección.